buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estás. Bienvenidos a la rueda de prensa de American Community Media. Yo soy Pilar Marrero, editora asociada de American Community Media, y estoy organizando estas ruedas con Sandy, con mi colega Sunita Surachi. Muchas gracias a todos los periodistas que están aquí con nosotros en todo el país, uniéndose a este último año. Hemos sido testigos de una escalada de medidas federales estatales que va mucho más allá de la administración electoral rutinaria, incluyendo una agresiva intervención federal, nuevas leyes, nuevos proyectos de ley y prácticas administrativas que determinan quién puede votar, cómo se cuentan los votos y quién controla los materiales electorales. Estas acciones generalmente pueden presentarse como medidas para garantizar la integridad de las elecciones o prevenir el fraude, pero plantean cuestiones fundamentales sobre el acceso al voto, el poder federal, los derechos civiles y la responsabilidad democrática. La sesión informativa de hoy está diseñada para ayudar a los periodistas a que entiendan qué están haciendo actualmente el gobierno federal y el estado, los estados en torno a las elecciones, cómo están respondiendo los abogados especializados en derechos electorales a través de litigios y defensas de las políticas, y cómo estas medidas están afectando a las comunidades de color y otros votantes vulnerables. Invitamos a todos los ponentes que por favor hagan sus periodistas hagan sus preguntas en el chat y vamos a contestar durante toda esta hora sus preguntas y vamos a enviarles la información después de esta rueda de prensa. Vamos a empezar con un experto en Derecho Electoral Nacional con experiencia en el gobierno federal, seguido de un abogado especializado en derechos de voto y a continuación líderes de derechos civiles que trabajan directamente con las comunidades afectadas. Nuestro primer ponente, Justin Levitt, profesor de abogacía en Loyola Law School y previo advisor senior de la Casa Blanca para la democracia y derechos del votante. Y él va a estar hablando su visión general acerca de lo que estamos haciendo en estos momentos, el gobierno federal, y también actores que están haciendo en cada estado y lo que él cree que están intentando lograr con estos esfuerzos. Justin, te lo pasamos. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, y hago eco lo que vos decís. Eh, Puedo decirte por mi trabajo en la Casa Blanca, el trabajo de los periodistas es algo sumamente importante. Aprecio su trabajo, el trabajo que están haciendo, comunicándoles a las personas lo que está sucediendo. Creo, Pilar me dio una gran tarea cuando tengo que hablar acerca de todo lo que está sucediendo, lo que está haciendo todo el mundo. Yo creo que las interrupciones más grandes están viniendo del gobierno federal, de lo que es el poder ejecutivo. Y creo que tienen un tema en común. El presidente está intentando mostrar un poder que él no tiene. Y voy a volver un poquitito acerca de cómo está sucediendo eso, pero nos tenemos que dar cuenta el intento y los límites de que ese intento sea exitoso. Desafortunadamente, ya estamos acostumbrados en estos momentos de describir aquellas cosas que el presidente no puede hacer y después vemos cómo hace algunas cosas. Y el no poder hacer esas cosas es una cosa legal. ¿Qué significa? Él no tiene un permiso legal para hacer esas cosas. Entonces, no importa lo que está pasando con el ejército militar, con el cumplimiento migratorio, con las tarifas, tiene muchísimo poder en muchas áreas. Algunos de estos poderes los obtiene de la Constitución, otros se lo da el Congreso, pero las elecciones son algo distinto. Cuando yo les digo Trump no tiene poder en esa área o que él no puede hacer algo al respecto, me refiero a límites legales. Sí, esos límites son importantes, pero algo de igual importancia, me refiero a límites operativos. Él no puede hacer que sucedan esas cosas, no tiene el poder para llevarlas a cabo. Me refiero a las elecciones. Eso es muy importante, porque estamos acostumbrados a que él va a intentar empujar sus límites legales y en el contexto electoral él no está encargado de eso. Y lo más fácil que están haciendo aquellos oficiales locales y estatales que están encargados están haciendo es lo están ignorando o no lo están ignorando, le están diciendo que no están de acuerdo y ellos son los que controlan las elecciones americanas. Entonces creo que puedes ver la mayor parte de lo que está sucediendo con algo que da miedo.
deberían darnos miedo, son cosas inusuales, pero en la mayor parte de los casos no están afectando a los votantes con respecto a las elecciones. Quiero darles un ejemplo. Él está intentando recopilar los documentos de los votantes de todos los estados en todo el país. Él no tiene autorización para hacer eso. Los estados están luchando y están ganando. Ha presentado una orden ejecutiva. Yo sé que Daniel va a hablar de ese tema. Esa orden ejecutiva dirige a algunos oficiales federales a que hagan algunas cosas. El propósito es instruir a los oficiales estatales para hacer qué hacer y ha sido bloqueado varias veces en los tribunales y los estados no están cumpliendo porque no tienen que cumplir, no tienen que escucharlo. Y el presidente está hablando acerca de nacionalizar las elecciones, de cancelar las elecciones y la mayor parte de los funcionarios que están encargados de las elecciones están tratando esta promesa de nacionalizar las elecciones o cancelar las elecciones como si fuese, lo tratan de la misma manera que un señor que se está gritando a voz en la vía pública, cuando estás saliendo de una rampa, cuando te estás bajando de la ruta, no están escuchando porque el presidente no puede controlar la nacionalización del proceso electoral, no, o que cancele las elecciones, no depende de él. Hay muchas diferencias de otros poderes que él lleva a cabo, entonces se siente un poquito raro. Hay muchísimo más poder en el Congreso, están considerando unas restricciones también, y yo diría que si llegasen a pasar en la Cámara de Diputados, afortunadamente está trabado en el Senado, por lo menos por ahora, y realmente se necesita un esfuerzo inmenso. Estamos hablando acerca de leyes que limitaría el acceso a votar a las personas para que se inscriban a votar. Algunos de estos esfuerzos limitarían el acceso al votar en las urnas y básicamente causan miedo estas reglas y alrededor del fraude, eso no existe el tema del fraude. Entonces, restringir el acceso a algunos de estos esfuerzos federales es acerca del marketing. Son cosas peligrosas si llegasen a pasar, pero... por ejemplo, otras personas te van a hablar acerca de empujar hacia estas restricciones que están saliendo del Congreso. Es algo que está sucediendo en el 2026, en las elecciones de término medio. El año pasado había cambios en las líneas de los distritos, hay distintos estados y también el cambio de distrito es algo partidista, es básicamente según los partidos. Hemos visto en Texas que van a haber una gran cantidad de estados que están siguiendo o respondiendo a eso y va a haber más cambios en los distritos en estos meses que están por venir. El cambio más grande puede significar que los votantes van a darse cuenta que en algunas áreas están escogiendo a nuevos representantes, lo cual en algunas áreas puede ser una preocupación, pero en otras puede ser una gran oportunidad. En particular, puede ser como una pared de un mar gigante que viene contra la marea. Pero si llegase a haber un tsunami de votantes que viene después de la pared gigante del mar, hay señales que va a salir muchísima gente a votar en lo que es este otoño, lo cual podemos ver el marketing vigoroso de la Casa Blanca, que están cada vez más nerviosos acerca de los votantes que van a salir a votar, porque la mayor parte de los votantes no están yéndose en la misma dirección que el presidente, hacia donde el presidente quiere ir. Entonces, me queda un minuto y medio. Quiero urgirles que cubran lo que está sucediendo. Acuérdense que en las elecciones se necesitan las directrices del gobierno para llevar a cabo las leyes que están siendo liderados por el Estado, los oficiales electos, y que las comunidades con las cuales vos estás hablando pueden buscar a aquellos oficiales estatales y locales para que le den más pautas. Lo otro es que quiero urgirles que lo que tienen que acordarse es que se comuniquen acerca de esas cosas que simplemente no le están pasando a los votantes. Los votantes tienen poder acá, los votantes pueden ir en contra a nivel federal y a nivel estatal y al final del día contar su historia acerca de las leyes restrictivas por medio de el tema de que los votantes están ejercitando su derecho a votar en las urnas. Y lo último, quiero urgirles que si ustedes pueden, definitivamente hagan informes acerca de los mensajes antidemocráticos, que son profundamente antidemocráticos. Y
presten atención a estas cosas. Con los funcionarios saben qué tienen que hacer, van a ver que son profundamente antidemocráticos y eso va a separarse de la capacidad que tienen para que estos deseos pasan a ser efectivamente realidad. Van a escuchar mucho ruido, mucho caos y hay que traducir el caos a los votantes. Muchos votantes tienen distintos modos de participar. Por ejemplo, se puede votar temprano, se puede votar por correo, se puede votar en las urnas. Entonces hay muchas cosas que tenemos que cubrir. La gente en este país, y yo creo que la gran cantidad de gente en este país, las comunidades a las cuales ustedes le escriben, las elecciones este verano, este otoño, las primarias, las elecciones generales, y espero que haya mucho trabajo por hacer, como lo hicimos en el 2024, en el 2022, y espero que, bueno, no como en el 2020, espero que no tengamos otra pandemia, y también el 18, en el 16, en 2014, va a haber mucho trabajo, y espero que ustedes hagan un trabajo increíble para ayudar a separar el caos del ruido, de lo que está sucediendo en nuestros territorios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Levitt. Tenemos a gente que está escribiendo en el chat. ¿Qué pensás acerca de lo que sucedió en Georgia con respecto a que se quedaron con las boletas del 2020, que estuvo el FBI? Justin Levitt dice, bueno, no está muy claro lo que ha sucedido. Es bastante raro y la verdad que nos disturbió bastante, nos disturbó bastante. Entonces, no es probable que los abogados sean exitosos en ganar contra lo que sucedió, lo cual hace que sea inclusive más raro. Lo único es que está dentro del límite de poder demandar a lo que ha sucedido en el 2020, esa noción de que una persona habría desestimado algo que no tenían que desestimar en el 2021, en el 2022, que no haya una mala conducta de las elecciones de 2020. Inclusive si hubiese llegado a haber algo, y de vuelta, son las elecciones más escrutinizadas en toda la historia de Estados Unidos. Entonces, esas elecciones procedieron como deberían haber sido. Y inclusive nos damos cuenta que no podemos demandar a nadie de esas elecciones del 2020, lo cual significa la conclusión es que todo ese ruido era marketing, plenamente marketing, era un efecto predecible de empezar a desarrollar una teoría conspirativa. Y también sabemos que el director de Inteligencia Nacional, de hecho, está en el sitio y no hay ningún motivo para estar ahí presencialmente, más que simplemente por estar. Entonces, no hay ningún motivo operativo por el cual ella debería estar ahí. Y todo eso significa que es una teoría conspirativa, porque lo que sucedió en el 2020, eso hace que tengamos reclamos de fraude y demás que dicen que en realidad no existen. Bueno, tenemos una pregunta en el chat, Carlos Roa, ¿puedes hacer tu pregunta? Carlos. Carlos. Uh, Thank you, Pilar. Okay. Go ahead. Sí, gracias, Pilar. Yeah, my question is Bueno, tengo una pregunta. has the President Trump Mi pregunta es, succeeded in spreading distrust in the ¿el elections, presidente and what Trump could be ha the sido long-term exitoso y hasta consequences qué for punto the él ha sido American democracy? exitoso con respecto a divulgar desconfianza en las elecciones? ¿Y cuáles serían aquellas consecuencias a largo plazo para la democracia americana? El doctor dice, bueno, muy buena pregunta. Estoy bastante preocupado porque él está poniendo semillitas importantes para divulgar la desconfianza, en donde la desconfianza antes no existía. Entonces, quiero ser claro con mis palabras. Estamos muy lejos de tener elecciones perfectas y hay muchísimas maneras en las cuales podríamos mejorar el sistema electoral. Y he trabajado durante décadas para mejorar esas estructuras y estamos muy, muy lejos de esas quejas de que se han robado las elecciones o que las elecciones tienen fraude en todo el sistema electoral. Desafortunadamente tenemos a varios votantes que creen que en un artículo de una fe religioso, más que nada por el mensaje sin parar del presidente, que hablan acerca del fraude sin evidencia en las elecciones del 2015, desde que había una etapa nacional en las elecciones que hemos ganado y en las elecciones que hemos perdido. Entonces, lo que es interesante acerca de este tema es que cuando
trabajas en las elecciones locales, inclusive aquella gente que no cree en las elecciones locales, van a trabajar como trabajadores en las urnas y son observadores y eso funciona tras bambalinas. Entonces, se van yendo con mucha confianza en la estructura electoral, con una respuesta abrumadora de personas de hecho, van a trabajar con los funcionarios electos. Entonces, yo creo que una de las maneras en las cuales podemos trabajar con la desconfianza es que puedan ver cómo funciona. El momento en el cual la gente puede ver lo que está sucediendo adentro, cambian de opinión. Y quiero decirles, las historias que ustedes están haciendo, hacen perfiles para aquellas personas escépticas que no creen en las elecciones y habla acerca de los trabajadores, muestra cómo funciona. Gracias por esas historias. Thank you so much. I'm going to move on to Muchas second speaker, gracias. but Voy stay a around pasar a nuestro for more segundo questions orador, later. pero quédense Our para next speaker is preguntas después. Danielle Lang. She's Vice Nuestro President for Voting próximo Rights orador es and the Rule Danielle of Lang, Law at the es Campaign Legal vicepresidenta Center. en el Danielle has Campaign led Legal challenges Center. to Ella many of the ha efforts liderado that we've been eh, talking about. retos, And I would like casos en Danielle contra de to walk los reporters de through, lo que hemos how hablado people like y you, quiero voting que rights por lawyers, favor are responding to Daniel these le efforts and comente what you're seeing out a there cómo and whether los the courts are abogados como responding. usted están Thank you so luchando en much. contra de esto y cómo And las I want to cortes están tell respondiendo. Muchas Justin and Tom gracias about thanking y everyone who's joining us today. quiero Thank darles you las for gracias a inviting todos us los to que have están this aquí con briefing, and thank you nosotros. for your Gracias por attention invitarnos a early tener and often attention este to informe our elections eh, this year. It's y much llamar la needed and much atención a lo que appreciated. está sucediendo en las elecciones este So año. yes, I've been Es muy tasked to talk necesario y specifically apreciado. about the ways in Se which me voting rights pidió que lawyers are hablara de la responding to forma current que los threats abogados and actions están by the respondiendo president a and las Justin mentioned, amenazas and por by executive parte branch del more presidente broadly. que usted And I'm going to do mencionó that y as well por as la rama talk a little ejecutiva bit about generalmente y voy a how hablar un voting poco rights acerca de lawyers are eso y moving de cómo forward los towards the 2026 abogados elections. de derechos So talking about what we're doing de right voto now, están I think haciendo. is a very Lo que positive estamos story haciendo ahora es about una historia muy both positiva the acerca de preparation la of preparación organizations like de mine and organizaciones our como la peers and mía how y closely we're nuestros working compañeros y together cómo to estamos meet the trabajando tan challenges of this cercanamente moment, para but cumplir con also los retos de este of course momento recognizing y the limits y on la executive Corte power in this reconociendo area. los If you've límites been en cuanto following al the poder news, ejecutivo. Si ha estado siguiendo los generally medios, may not have generalmente a va, positive view quizás no han tenido una generally of idea how courts, positiva perhaps the de cómo Supreme las Court, cortes o has been la Corte responding to Suprema ha estado abuses of executive respondiendo power. a That is simply abusos del not the poder ejecutivo. story when it Esa comes to simplemente no es elections la in historia particular. I cuando think se for many trata de las reasons it's elecciones just en in the rank particular. and Yo Democrat. creo que Let's otras take the cosas, executive o order algunas case cosas as ya las a ha nombrado paradigm Justin. example. Un In March ejemplo of es last en year, marzo del the año president came pasado, out el with presidente a lengthy executive order purporting to firmó take una ley charge of ejecutiva, a una orden number of ejecutiva places para tomar cargo de to make varios federal elections and sitios, the run of federal elecciones en elections, varios sitios both by y interfering elecciones with federales federal para agencies that manejarlo are a nivel involved with federal, elections, and then con also varias to agencias que están threaten involucradas states con las into making elecciones y changes también to their amenazando a los elections. estados para hacer And cambios en sus basically nothing elecciones. has Y come of that básicamente executive order nada as a salió de result esa of orden court ejecutiva orders como and resultado de judicial las defiance. órdenes So judiciales y I represent several desafíos organizations, estatales. Yo including the League represento of a varias United Latin American organizaciones, Citizens, as incluyendo well el as League de the United, Families Initiative, el which is Latin a American, military y families group, un and the Arizona grupo de Students familias Association. We were the first to sue under this militares executive y order, and were otro joined shortly grupo thereafter y by después se unió several of our peers, as varios well otros as compañeros se unieron states that also y sued under estados this también que executive también order. demandaron We sobre esta quickly orden won a ejecutiva. preliminary injunction Ganamos on what was rápidamente the most immediate threat, which para was to demand the election la assistance amenaza más commission obvia change the que requirements for voter querían que registration on the cambiaran los federal voter requisitos registration form. para la And why does that forma de matter? votación federal para The federal apuntarse voter a registration votar. form was ¿Y por created by the qué esto 1993 law importa? called Es the porque se National Voter creó una ley Registration Act with en the el idea that it 993, en provides 1993, con la protects. idea Lots of que states have their own presenta, forms. Most people actually muchos use estados tienen las multi-state formas, forms, pero muchas but the personas federal usan form esa really forma, pero serves an el important role formulario when federal states don't make it tiene un very lugar easy to vote, importante and also donde for los lugares voter no lo registration hacen groups that are fácil trying to do that votar much y work at a donde national level. grupos And que actually, one of the inscriben a la things gente that's a votar most está important about the trabajando. federal form, and generally how Una de it's las cosas más viewed, importantes del is that it makes it formulario federal easy es que lo hace más fácil for groups
que los grupos que están sirviendo a comunidades que no hablan inglés puedan proveer el formulario en varios idiomas y a sus constituyentes. Y eso es algo que de verdad presentamos por el grupo de LULAC. Y eso fue una victoria importante, no solo porque detuvo algo importante, muy dañino de suceder, pero también el mensaje del juez de la Corte que dijo muy forzosamente, de una manera muy forzosa, que el presidente no tiene derechos constitucionales sobre las elecciones y todas las órdenes que han hablado de eso desde entonces han hecho eco a ese lenguaje, que el presidente no tiene ningún poder constitucional para dictar las reglas de las elecciones. El Estado tiene ese derecho y luego el Congreso si quiere actuar, cosas que Justin les ha comentado, pero ahora tenemos buenas opiniones de la Corte. Y ahora recibimos una medida cautelar y donde la Corte eh, que para que las personas puedan usar ese formulario fuera del país o cuando están sirviendo en el ejército. Lo que fue interesante de eso es que el Congreso no pudo haber dejado más claro de lo que estaba tratando de lograr cuando crearon ese formulario. Le llamaron una, una postal, ¿no? Que las personas que están afuera del país o en el ejército tienen que llenar para votar desde afuera. Y sin embargo, el presidente estaba intentando crear otros requisitos, requiriendo otros documentos que tenías que enviar varios formularios junto con la inscripción. Y una de las cosas de las postales es que no tiene un sobre, entonces no puede incluir otra documentación y ese fue el fallo de la Corte. Entonces hay otra ofensiva. Ok, más allá del caso de la orden ejecutiva, les quiero comentar algunas cosas. Uno, como Justin mencionó, el Departamento de Justicia está demandando 25 estados, creo ahora, para pedirle las listas de votantes. Hemos tratado de intervenir por representar a varias personas, a los votantes, y para proteger sus datos. Y las cortes que han fallado hasta ahora, de nuevo han dicho que el Departamento de Justicia no tiene una base para obtener estos datos. Una pregunta en el chat de qué justificación están usando. Hay varios argumentos que el gobierno ha intentado usar durante em, han usado el acto de derechos civil para buscar, para ver si hay algo mal, para buscar los datos, para buscar violaciones civiles. Durante esta cruzada han hecho todo esto. Eso no le provee al gobierno una autoridad más amplia para ordenar todos los datos de todos los estados sin justificación o base para creer que están investigando cualquier violación de derechos civiles. Todo lo contrario, han dejado claro en el público los motivos y no tiene nada que ver con la ley de la Carta de Derechos Civiles. Pero de nuevo, buenas noticias de la Corte para limitar estos intentos de obtener más poder. Y nuestra organización nos ha está demandando a USCIS por sus siglas en inglés, porque eh, ellos no están permitiendo celebraciones
y dijimos que la League of Women Voters, nuestro cliente, ha inscrito 10% de todas las personas que se están eh, haciendo ciudadanos y la ley, lo que ellos querían impedir es que las personas se inscribieran para votar ahí, esas celebraciones. Entonces, nosotros estamos confiados de que la Corte va a poder dejarles hacer ese trabajo. Nosotros también estamos pidiendo los documentos públicos. Estamos pensando en lo que está planificando el gobierno para adelantarnos. Hay tanto trabajo sucediendo ahora, pero nuestras organizaciones también están mirando hacia adelante. Y les prometo que yo he estado en muchas de estas conversaciones. Los que abogan por los derechos del voto están abogando, están preparados para cualquier interferencia. Yo completamente estoy de acuerdo con lo que dijo Justin, que mucho tiene que ver con el mensaje, pero hay amenazas reales. Hay hay abogados muy dedicados a los derechos de votantes y de votar, y yo de verdad yo creo en los oficiales de las elecciones y que ellos no se van a sentar y dejar que le tomen su poder y van a proteger a los votantes, y saben que tienen un recurso muy fuerte con los abogados que hacen este trabajo para proteger a los estados y a los votantes para que nuestras elecciones luzcan normal en el 2026. Como Justin dijo, es nuestro trabajo darle seguimiento a eso. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Uno de los problemas es que las personas creen las cosas que salen de la Casa Blanca. Una pregunta en el chat. Elena, lo voy a leer. Hablando de las opciones de votar, una hora antes de este informe hubo un comentario de la Casa Blanca que decía que no deben de poder enviar sus votos, excepto con varias excepciones. Él no puede tomar esa decisión, según entiendo, ¿no? No, él definitivamente no puede. Eso es tan fuera del órbito de los poderes del presidente. Reglas de votación por correo le corresponden a los estados. El único derecho que tiene el gobierno federal es ese de, por ejemplo, las personas que viven afuera del país, pero no hay reglas federales que pueden restringir el poder de los estados de votar por correo. Como saben, la mayoría de los estados tienen acceso muy amplio a voto por correo. Y yo diría que hay muchos en las redes sociales, hace muchos comentarios por parte de la Casa Suprema, y yo estoy más que preparada para una orden ejecutiva si viene, pero el motivo por el cual no ha venido es porque no está bien, porque como Justin dijo, no hay forma que el gobierno intente manejar, o sea, intentar quitarle el voto por correo. Él puede decir que no puede haber voto por correo tanto como quiera, pero el estado de Washington, D.C., todos van a enviar sus boletos por correo como se prometió. Otra pregunta antes que continuemos, rapidito, de Aitana Vargas. Ella dice, hace días CNN reportó que hay mucho apoyo para pedir para una identificación nacional. ¿Qué tal posible es esa iniciativa? Bueno, como ya se mencionó, hay varios proyectos de ley que se están considerando por la Cámara de Representantes, el Senado, la Carta SAVE, el acto SAVE, la ley SAVE, el Mega Act, la ley Mega, son casi lo mismo, y no apoyan. Y el pueblo americano no los apoya.
Como alguien que ha trabajado en las elecciones por una década, yo sé que lo que importa qué es tan específicos son. Los americanos apoyan, sí, alguna forma de verificar a los votantes, identificarlos. Muy bien. Cada estado tiene una forma que los identifican, ¿no? En las urnas. Eh, pero la ley de votantes rectifica que requiere que se identifique por una base de datos, identificación física. Yo estoy de acuerdo que los americanos apoyan identificar a los votantes. Lo que los votantes no apoyan es un acto que les quita el derecho del voto a millones de americanos. Por ejemplo, las mujeres casadas pueden tener dificultad probando su nombre por un cambio y estamos listos para oponernos a ese proyecto de ley porque es malo para los votantes y si ellos saben superar las- los requisitos, no les gustaría. Ellos han estado pidiendo, abogando por este proyecto de ley por mucho tiempo, pero no ha tenido éxito. A mí no me gusta prognosticar, pero no creo que los americanos apoyan a la legislación que ellos están intentando llevar a cabo ahora. Sin embargo, nosotros ya Right. identificamos Yeah, a it los all votantes. depends on how they ask the question, who they ask the question from, etc. Thank you, Danielle. Thank you so much. I'm gonna go to our next speaker, and that Sí, is tienes razón, depende John de cómo hacen C. la Jen, pregunta. President Muchas Executive gracias, Director Daniel. of Vamos Asian con el que Americans sigue. Advancing John Justice, C. AAJC. Jen, Please, presidente y director John, tell us ejecutivo de what the Asian impact Americans is of Advancing all Justice, of la this on your community and AAJC, other vulnerable por sus siglas en communities. inglés. Entonces, Sure. John, por Thank you favor, very háblanos much. It's acerca de always a los pleasure to be with impactos all of you, que están especially my sufriendo tu fellow core Capitol comunidad Hill, whom y I've had the comunidades pleasure of working with vulnerables. Sí, throughout each por of our supuesto, es careers. un placer estar aquí And con the todos purpose of our ustedes, organization, the mission of copanelistas, our organization is to advance the y civil la and human rights of misión Asian Americans es and to avanzar los promote a fair and derechos equitable society for civiles all. para And I prometer think certainly una when it comes to sociedad voting rights, that is a critical con pillar derechos a los in what we're votantes. talking about. Es algo I always want to start in these presentations by crítico. talking about the fundamental premise Entonces, of siempre America, which is empiezo that hablando voting is acerca a de right. qué It's not significa a los privilege, Estados it's a Unidos. right for El all derecho citizens. And es to the question that was el posed votar es un earlier derecho about para todos los voter ID and ciudadanos. public support, Entonces, it el is clear tema in all acerca the de polling that we and others have done, la people identificación de los votantes y el strongly apoyo favor público es making algo voting claro easier, en not todas las harder. votaciones. Es So que la therefore, gente what we está should always be a looking favor at is de what que is the se burden simplifiquen las imposed cosas al on votar, American no de hacerlos citizens más through voting difíciles. Por versus ende, what is the tenemos que pensar benefit acerca of de having cuál es la someone having complicación any que se type le of imponen a los restriction ciudadanos unless americanos someone para can votar, en demonstrate vez de that the pensar cuál es el benefit of a beneficio restriction de tener absolutely una ley más outweighs the burden. restringiva. It's A done menos that. que alguien pueda When it demostrar comes que to el the Asian American beneficio community, de las certainly we see how restricciones these tiene más burdens valor potentially que play lo out. difícil que es, To ya backtrack está. a little bit, I think Con it's always respecto a la useful to talk about who the comunidad Asian American estadounidense community is. asiática, We're the de fastest growing hecho, population tenemos here in the United un States. Between peso bastante 2010 and 2020, our interesante. population grew Con by over respecto a la 38%. comunidad estadounidense And what that asiática, translates quiero hablar into acerca is de la about población. 24 Somos la million Asian población Americans living in the United minoritaria States que está today. creciendo más grande We en are todos los projected Estados to Unidos. be Entre el upwards of 2010 y el around 2020, 35 nuestra 35 población ha million in the crecido United un States by 38%. 2060. So Estamos we represent hablando about de 7.2% 24 of our millones American de population. estadounidenses When it asiáticos que comes están to viviendo en los voting, we've Estados seen Unidos an hoy. absolute Se increase in the proyecta number que of más Asian de Americans that 35 are millones de voting. The personas 2020 election estadounidenses showed over asiáticas van a 1.8 estar million presentes aquí additional para el eligible voters from the previous 2060. presidential Vamos a election, and even a higher representamos increase ahora in Asian mismo Americans who el actually registered and 7.2% voted. de la población That represents estadounidense. a Con respecto al 28% votar, increase estamos in viendo registered que hay un Americans, incremento Asian Americans, absoluto and a en la 37% cantidad increase in de Asian Americans who estadounidenses voted between asiáticos que están votando en 2016 las and elecciones 2020 2020. elections. For the Mostramos 2020 election, básicamente, almost 60% mostró que of más eligible Asian de Americans 1.8 voters millones turned de out. votantes So to put elegibles, that number in perspective, that en means it's contraste con about las almost 8 million elecciones people in presidenciales. states such Esto as representa un Arizona, incremento de Georgia, Nevada, North 28% Carolina, en cada Pennsylvania. 8 The americanos number of Asian y Americans un who cast their ballots 37% in incremento 2020 de exceeded the asiáticos presidential americanos que margin. votaron entre So our 2016 vote y clearly mattered. 2020. Para las elecciones And when we look 2020, at who is casi voting, one of the interesting un things to note is 60% that de los 1 in 8 estadounidenses Asian asiáticos American men votaron. and Hawaiian Entonces, Pacific con Islander respecto voters a voted for the first time in las cosas 2024. interesantes es que So uno over en a half percent 8 of de our ellos
ellos. Me refiero a estadounidenses asiáticos, personas indígenas, personas de Hawái y de las islas del Pacífico. Estos votantes votaron por primera vez en el 2024. Estamos hablando del 12% de nuestra comunidad que votó por primera vez en el 2024. También estamos incluyendo a estadounidenses asiáticos jóvenes, personas nativas de Hawái, votantes de las islas del Pacífico, hicieron sus votos por primera vez. Estamos hablando de un 28% de la comunidad. Entonces, ¿qué significa esto para la comunidad estadounidense asiática? Es básicamente, tenemos un senador en New Jersey, que es el primer senador estadounidense asiático, Andy Kim. Eso alza nuestro número a 3, en un grupo de 50. Tenemos 100 en total en el Senado. En Virginia tenemos Subrime, pasó a ser básicamente la primera persona estadounidense e hindú en la Cámara de Diputados, y también tenemos 17 estadounidenses asiáticos, personas nativas de Hawái, de las islas del Pacífico. También tenemos a Zohran Mamdani, que pasó a ser alcalde y va a ser el primer alcalde estadounidense asiático de descendencia asiática. Y también en Cincinnati, Michelle Wood, y respectivamente ha ganado sus reelecciones para alcalde, hasta que ha sucedido lo que es el proyecto de ley de derechos al votar en 1965 y la ley, el Acta de Nacionalidad de Migración de 1965, era una ley que frenaba a los estadounidenses asiáticos de emigrar a los Estados Unidos para poder naturalizarse y ser ciudadanos, e inclusive testificar en los tribunales. Esto prevenía que las comunidades puedan participar en el proceso democrático, y generalmente existe la intimidación del votante, cambiar los distritos, amenazas con respecto al acceso a los idiomas, limitaciones. Esto no es un problema del pasado, esto es un problema del presente. Parte del problema es esta percepción de extranjeros. Nosotros como estadounidenses asiáticos reconocemos, básicamente llegamos siempre a lo que es el mito del extranjero. No importa cuántos años estamos aquí en este país, siempre somos percibidos como gente del exterior. Y la realidad es que nos perciben como aliens, como que no somos estadounidenses reales. La realidad es que las comunidades más marginadas básicamente están siendo más visible de manera política, y es algo viable en sus jurisdicciones. En las áreas metropolitanas tenemos que ver también las áreas rurales. Entonces, hablemos acerca de los temas. La realidad es que el 30% de los estadounidenses asiáticos tienen limitaciones al manejar el idioma del inglés. Entonces, cuando tenemos un documento y estamos viendo las candidatos, el presidente, el vicepresidente, referendos, temas de bonos, inclusive personas que hablan inglés, les cuesta entender lo que está pasando. Imagínense una persona que tiene un inglés limitado. Entonces, por ende, tenemos una asistencia lingüística 1-800-APIB-OTE, que básicamente la tenemos por muchos años y ayuda a solucionar limitaciones lingüísticas. También tenemos, por ejemplo, una mamá de Maine estaba llamando pidiendo ayuda porque tenía discapacidades, y el trabajador en las urnas dijeron, bueno, no, que no la vamos a ayudar. Entonces escalamos la llamada a la organización Disability Rights Bail para asegurarse que la votante pueda recibir la asistencia que necesita. ¿Y por qué discapacidades y acceso al idioma? Porque está en la misma ley de derechos al votante, la sección 208. Eso requiere que asistencia con discapacidades y asistencia con idioma sea proveída en las urnas. Entonces, el votar puede ser complicado. Para aquellas personas que no tienen el inglés como su lengua natal, entender
ver, todo esto definitivamente es un problema. Para nosotros, estadounidenses, asiáticos, es algo totalmente diverso. Tenemos más de docenas y docenas de distintas etnicidades, idiomas. Entonces, asegurarse que tengamos acceso lingüístico es importante. Lo segundo es poder abordar la desinformación que se está divulgando en las redes sociales. Realmente aprecio que estos periodistas están hablando acerca de estos temas, que están reportando de una manera real. Inclusive el ejemplo en la Casa Blanca, que tiene en su página de Facebook, están intentando decir que ya no se va a requerir votar en persona. Como ha dicho Daniel, eso es totalmente falso. Pero a menos que tengamos a gente, como lo dice nuestro colega, que eso es un poder que la gente no tiene. Y dicen, bueno, he perdido mi derecho a votar a menos que vote en persona. Y ni siquiera intentan. Queremos asegurarnos que eso no suceda. Una cosa que queremos compartir con respecto a la desinformación es que la desinformación es una táctica que hemos visto. Estamos monitoreando la desinformación en idiomas asiáticos. Eso es parte de nuestro trabajo. Y hemos visto que es una táctica que utilizan para que los votantes no salgan a votar, para intimidar a los votantes. También tenemos otras leyes que discriminan, que ya hemos mencionado, que tienen que ver con respecto a cómo se ve el votar y tiene un efecto en particular con los estadounidenses asiáticos. Hemos estado hablando acerca del voter ID, la identificación para votar. Como ha dicho Daniel, la identificación para votar no puede impactar si una persona se casa y cambia su apellido, pero para estadounidenses asiáticos, la mayor parte de ellos están naturalizados en los Estados Unidos, su nombre tal vez no es exacto. Y también, por ejemplo, mi segundo nombre, como está escrito, es como una traducción de mi nombre chino, hace que sea muy difícil. Decimos, bueno, tu tarjeta de seguro social tiene que ser exacta, tu pasaporte, bueno, mi certificado de nacimiento ni siquiera es un acta de nacimiento estadounidense. Entonces, encontrar el documento correcto para justificar poder votar. Y como estábamos hablando, las leyes que te permiten la capacidad de votar por correo y también el votar por ausente es algo importante para estadounidenses asiáticos. En las elecciones del 2024, casi un 50%, para ser exacto, el 46.5%, los estadounidenses asiáticos votaron por correo. Vemos esto como una importante parte de todo esto, porque con el tema del acceso lingüístico, estamos reconociendo que tener la urna en tu hogar te permite tener tiempo adicional para traducirlo, pensar el tema y sentís menos presión cuando tenés que votar. Entonces, con respecto acerca de qué es lo que se puede hacer, además de tener una línea directa de protección al votante, como ha mencionado Daniel, estamos haciendo litigios y parte de la coalición hemos podido tener una orden judicial permanente y también un fallo en resumen en Washington, D.C. para la orden ejecutiva con respecto al votar. También tuvimos otro caso en Arizona acerca de una purga del votante y que eliminaba a los votantes de poder tener los documentos. Fuimos exitosos. Otra cosa que tenemos que continuar haciendo es asegurarse que todas las personas estén informadas acerca de las leyes como existen, el hecho de que uno tiene derecho a tener asistencia lingüística, el derecho a que la asistencia lingüística no tiene que ser proveído por un ciudadano ni un miembro familiar. Es importante que reconozcamos nuestros derechos para ir a las urnas a votar. Nuestras voces, nuestros votos importan. Tenemos que protegerlos, tenemos que continuar uniéndonos con otros grupos de derechos civiles porque estamos siendo representados. Es importante poder ejercitar nuestro derecho para poder votar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar y queremos invitar al siguiente ponente para que comparta y después podemos hacer preguntas al final. Estamos atrasados. Bueno, bienvenida Andrea Centeno. Ella es del Consejo Regional de Washington, D.C. para MELDEF, Mexican American Legal Defense Education Fund. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por incluir a MELDEF en la discusión. Bueno, quiero ser breve. Si ustedes no conocen MELDEF como una organización, somos la organización número 1 con respecto a los derechos legales, trabajando en nombre de latinos que viven en los Estados Unidos. Tenemos nuestras oficinas oficiales en Los Ángeles, pero también tenemos otras
en Chicago, San Antonio y Washington DC. Desde que hemos empezado, MALDEF tiene prioridades que son asegurar el voto igualitario para los latinos, promocionar participación cívica incrementada y la participación de la comunidad latina. Esos temas son muy centrales para la organización. Similar a lo que menciono yo, voy a hablar acerca de la población latina que ha crecido en estas décadas y tienen un grupo étnico por más de dos décadas. Sabemos desde el último censo que los latinos hacen el 19% de la población de Estados Unidos y hay 51% del crecimiento en el de 2010 al 2020 y ese crecimiento hace parte de los votantes de Estados Unidos y como ciudadanos latinos somos el grupo más grande que no es blanco fue en el 2020 y en el 2024. Un estimado 1.8 millones de latinos se vuelven elegibles para votar cada año. Con eso estamos mirando mucho crecimiento en nuestra comunidad, en los votantes. Pero cuando vemos las tasas de inscribirse y de participación, todavía hay brechas grandes entre el electorado y las personas que votan y las personas que se inscriben. Y eso demuestra que hay todavía mucha discriminación y mucha supresión. Y las tácticas que vemos que usan para negarle el acceso al voto, eso parecen cosas que, por ejemplo, los quitan de las listas ilegalmente, restricciones del idioma, de la boleta, formas de inscribirse, especialmente cuando esos formularios para inscribirse se usan más por votantes de color. Y en ciertas jurisdicciones hemos escuchado que están pidiendo que exijan, que quieren exigir evidencia de ser ciudadanos y acceso a la boleta y la ley MEGA y que haya una presencia de ICE en las urnas. Y eso todo está haciendo blanco latinos y otros votantes de color. Y voy a hablar un poco acerca de cómo ese impacto luce para los votantes latinos y de color, pero también un poco de más allá de las discusiones acerca de las elecciones nacionales, algunas de las formas técnicas que los cambios pueden afectar y restringir el derecho de votar para los latinos y otros votantes. Algo que ha estado sucediendo con el Acto SAVE, la ley SAVE y el Save America, la ley Save America y Make Elections Great Again, que va a ser escuchado por el Congreso en la próxima semana. Todas esas legislaciones que requieren que la prueba que puedan demostrar ciudadanía, todo eso tiene un efecto muy negativo en el electorado latino. Y si esas leyes se aprueban, lo haría más difícil que las personas se inscribieran y que votaran. Y dos, intencionalmente crean confusión, miedo y desconfianza, que hace que los votantes elegibles no participen en las elecciones. Estamos mirando a las barreras como tal. Hay estudios que han demostrado muchas veces que los documentos de ciudadanía como no sé, certificado de nacimiento, pasaporte, certificados de ciudadanía son difíciles de obtener y es distinto, cambia mucho en distintos grupos. Los votantes de color son menos, es menos probable que tengan los documentos y tienen más dificultad en obtenerlos. Entonces, es predecible que esas personas enfrenten más obstáculos en votar si el Save America Act, todas estas leyes, cualquiera de estas leyes se aprobaran. También crean confusión
como han escuchado, estos legislación, estos son basadas en desinformación y eso está basado en decir que los latinos inmigrantes eh, que son ciudadanos están haciendo trampa y eso, dado el crecimiento de votantes no blancos o latinos, lo que hace es crear un riesgo de acoso e intimidación a los ciudadanos americanos que no lucen como un ciudadano americano o uno que califica para votar solo por su raza o etnicidad o el hecho de que quizás no sepan hablar inglés perfectamente. Y eso es muy preocupante dado cómo han aumentado estas llamadas que hemos visto en las discusiones para que ICE vaya a las urnas, esté en las urnas y la aplicación de la ley de inmigración. Eso eh, previene que las personas quieran votar y los disuaden. Entonces, nosotros en MALDEF y otras organizaciones estamos asegurándonos que las personas conozcan sus derechos y que sepan a quién buscar cuando están confrontados con ese tipo de comportamiento ilegal para que sepan poder reclamar sus derechos en esa situación. Entonces, en, en- aparte de esos amenazas al voto, hay otras barreras al voto que son menos obvios y más técnicas, pero el impacto es el mismo en quitarle el derecho a los votantes y el daño desproporcional de la privación del derecho al voto sobrecae sobre los latinos. Algunos estados han estado adoptando restricciones en cuanto a quién puede ayudar a un votante que necesita ayuda a votar. Entonces, por eso Malta demandó a Arkansas en el 2020 una ley que decía que una persona no podía ayudar a más de 6 personas votantes en una elección. Y esa, ese límite arbitrario que se impuso por el Estado significa que un votante que necesita ayuda porque tiene una discapacidad o no puede leer o escribir en inglés, aunque se le garantiza bajo la ley federal esa asistencia, no la puede recibir de la persona que ellos elijan si esa persona ya ayudó a 6 personas en las elecciones. Y esa persona que ayuda enfrenta cargos criminales y también multas. En Texas también, en una ley del 2021, contiene, eh, dice que una vez que criminaliza a que un votante le dé dinero al que lo asiste y también eh, prohíbe que las personas ayuden a votar por correo. Entonces, una persona que no puede leer o escribir en inglés o eh, puede enfrentar tiempo en la cárcel si le compra un almuerzo, por ejemplo, a un amigo que le ayude con el voto. Una organización sin fines de lucro también, ellos ayudaron a sus propios miembros a votar si se les pide, ya ellos no pueden proveer esa asistencia y tienen que rechazar a esos votantes. Esas leyes se permitieron por distintas cortes, pero Maldev también pidió que la Corte Suprema los escuche. Yo sé que ya no tengo tiempo. ¿Puedes Yes, resumir? please wrap up. Sí, sí. Sí, los cambios técnicos también pueden afectar al voto, así que gracias por tenerme aquí y estoy feliz de responder preguntas. Thank you. We always run out of time. Gracias. So Siempre many se good nos acaba el questions. tiempo. Tenemos But you know, tantas buenas I preguntas, like this pero me question right here. gusta Lilia esta Galindo pregunta is aquí. asking, and Lilia I'm going to throw it Galindo out está for anyone who preguntando wants to y lo comment on voy this a because
presentar para cualquiera que la quiera responder. Esta es la idea de que algo puede suceder que la ley no apoya. La Corte Suprema puede intervenir y darle control a fallar a favor del presidente Trump y darle control sobre las elecciones. Ustedes todos son abogados, así que cualquiera. Bueno, es difícil predecir lo que va a hacer la Corte Suprema esos días. Han hecho muchas cosas que todos los abogados aquí no han esperado, creo, pero no creo. La respuesta es no, basado en la Constitución, pero también no hay motivo para pensar que lo harían. Los jueces de la Corte Suprema piensan que ellos son más allá, están más allá del día de las sociedades del día a día, ¿no? Pero yo no creo que ellos tienen ningún interés en intervenir con en las elecciones o por un partido en particular. Entonces, ellos se creen más, eh, como más elevado que eso, sea real o no. Pero eso no es algo que va a suceder. Yo no estoy 100% seguro. La Corte Suprema ha hecho mucho para confirmar los derechos de los votantes, pero yo estoy de acuerdo con Justin que yo no creo que hay un camino legal para que puedan darle el poder al presidente, aunque muchos quieran intentar hacerlo. Yo no veo el camino para que los jueces de la Corte Suprema hagan esto. Lo otro es que han habido muchos intentos que la Corte Suprema interviniera en el 2020 y esto no es un área que la Corte demostró tener apetito para tomar estas decisiones. Hay muchas preocupaciones que yo tengo en cuanto a las decisiones de la Corte Suprema, en cuanto a esa pregunta en particular de intervenir con una elección. La Corte se le ha pedido ya que haga eso en la reciente historia y ha declinado. En una opinión hace poco, un fallo de la Corte Suprema dijo que decidir las reglas después de unas elecciones no es una receta para una buena democracia, lo cual yo pensé que era una señal. Gracias. Solo nos quedan 3 minutos. Tenemos una pregunta en el chat, es la última pregunta y la voy a hacer para que todas las respuestas. ¿Qué acciones pueden tomar las comunidades y grupos de derechos civiles para proteger el acceso justo al voto? Yo voy a empezar. Sí, nosotros como grupos de derechos civiles vamos a continuar litigando, informando a nuestras comunidades acerca de sus derechos para que eso le dé confianza, porque ellos seguro tienen más derechos de lo que saben, especialmente en cuanto, por ejemplo, intimidación de votantes, de asistencia con el idioma. De nuevo, el poder de todos los periodistas aquí es que tenemos un sistema robusto que protege a los votantes. En cuanto a las comunidades como tal, les pido que se mantengan informados y tengan confianza, porque como Justin dijo, mucho de esto es una campaña de derechos, de una campaña de relaciones públicas y hay que votar y asegurarnos que todos votemos que ellos no quieren. Ok, parte de mantenerse un votante informado es el trabajo importante que ustedes están haciendo de compartir información y lo que ellos tienen que saber para inscribirse para votar. Y es lo que tienen que confirmar en el sitio de votaciones, darle la información que necesitan y construir un plan y mirar esto como una labor de la comunidad de ir a votar. ¿Algo que quieren decir Daniel o Justin? Bueno, yo lo estaba escribiendo en el chat, pero los votantes tienen agencia, tienen poder y lo más que están a cargo y mientras más puedan comunicar que nosotros podemos decidir nuestro destino
como Daniel dijo, sean, apúntense para ser voluntarios, para proteger el voto, y los votantes hagan un plan para votar y inscríbanse y eso asegúrense de que las personas puedan ejercer todos los derechos que John y Daniel y Andreas han mencionado y mantenernos a cargo. Okay. Danielle, anything Okay. else you wanna add? Daniel, ¿algo más que quieras agregar? Solo que yo creo que intentos de restringir el voto es un reflejo del poder del voto y ellos lo pueden ejercer. Y yo he visto ejemplos en la vida real porque los votantes no les gusta, ¿no? Si lo haces más difícil que se vayan a votar, ellos van a ellos se paran en ese poder y van a asegurarse de votar. Alguien comentó en el chat su excelente panel, su confianza es útil en estos momentos. Sí, gracias a todos. Es ya buen día y que tengan buen fin de semana a todos. Gracias. Thank Hasta you. luego.